Se llama Antonieta. Tiene 43 años, 2 hijos y una casa de campo en las afueras de Segovia. La noche del 30 de julio, mientras sus hijos dormían, una llamada del vecino cambió su vida para siempre. Antonieta, el fuego está aquí. En menos de 15 minutos, todo lo que había construido durante 2 décadas se convirtió en cenizas. 15 minutos. Ese es el dato que nadie entiende hasta que le pasa. La gente cree que un incendio forestal es algo lento, algo que se ve venir durante horas, algo de lo que da tiempo a escapar con calma. No lo es. Un incendio de ladera con viento a favor puede avanzar más rápido de lo que una persona corre. Y esa noche, en la sierra segoviana, corría. Antonieta creció en el campo. Su padre era pastor y su madre tejía lana en el patio de una casa de adobe que todavía hoy se conserva en el pueblo. De niña, pasaba los veranos corriendo entre los pinos, trepando a los nogales y aprendiendo a reconocer el olor de la lluvia antes de que cayera. El monte, para ella, nunca fue un peligro. Era su casa. Era el sonido de las cigarras, el olor a tomillo, la sombra fresca de las encinas al mediodía. A los 18 se fue a Madrid a estudiar enfermería. Trabajó durante años en un hospital. Conoció a un electricista llamado Mateo y, cuando nació su primer hijo, decidieron volver al campo. Querían criar a sus hijos lejos del ruido, del asfalto, de las prisas. Querían que crecieran como había crecido ella, descalzos en verano, oliendo la tierra mojada, sabiendo el nombre de los árboles. Compraron una finca de 2 hectáreas en la sierra. La reformaron con sus propias manos. Antonieta plantó un huerto, construyó un gallinero y aprendió a hacer queso de oveja. Mateo instaló paneles solares y una cisterna para recoger el agua de lluvia. Levantaron un porche mirando al valle donde cenaban en verano. Plantaron un cerezo el día que nació su hija. Era su refugio, su proyecto de vida. Cada piedra de esa casa tenía una historia. Durante 15 años, todo fue paz. Los veranos eran calurosos, sí, pero la sierra siempre había sido así. Los incendios que salían en las noticias eran lejanos, en otras provincias, en otras vidas. Nunca pensó que el fuego pudiera llegar a su puerta. Y aquí está la primera cosa que casi nadie sabe. Porque lo que hizo que aquella noche fuera distinta no fue mala suerte. Fue física. Existe una regla que los técnicos de extinción llaman la regla del 30-30-30. Cuando la temperatura supera los 30 grados, la humedad del aire baja del 30% y el viento sopla a más de 30 km por hora. El comportamiento del fuego se vuelve extremo, imprevisible, casi imposible de controlar con medios terrestres. Un fuego que en condiciones normales avanzaría despacio, con esas 3 variables alineadas, se convierte en un monstruo. La noche del 30 de julio en la que ardió la casa de Antonieta, se cumplían las 3. 46 grados durante el día. Humedad por debajo del 15%. Y un viento seco de componente sur que soplaba, según la estación meteorológica más cercana, en rachas de más de 50 km por hora. La sierra era una caja de cerillas esperando la chispa. Eran las 11 de la noche. Antonieta acababa de acostar a los niños y estaba viendo la televisión cuando sonó el teléfono. Era su vecino, don Aurelio, un hombre de 80 años que vivía solo a 3 kilómetros. Antonieta, hay un fuego en la carretera vieja. Vi las llamas desde la ventana. Tienes que salir ahora. Antonieta miró por la ventana y vio el cielo naranja. No rojo, naranja. Un color que no se olvida cuando se ve por primera vez sobre tu propia casa. El olor a humo ya llenaba el salón. Despertó a los niños, les puso los zapatos sin calcetines, agarró una manta y las llaves del coche. Mateo no estaba. Trabajaba de noche en una obra en Segovia. Y aquí viene el primer error que casi le cuesta la vida. Un error que comete casi todo el mundo. Antonieta perdió 3 minutos buscando el álbum de fotos de la boda. 3 minutos. En un incendio, 3 minutos pueden ser la diferencia entre salir y no salir. Los bomberos lo repiten hasta la saciedad. Cuando dicen evacuar, se sale con lo opuesto. Las cosas se reponen. Las personas, no. Pero nadie piensa con claridad cuando ve el cielo naranja sobre su casa. Al salir por el camino de tierra, el fuego ya estaba a 500 metros. Las llamas eran más altas que los pinos. Y hacían un ruido que Antonieta describe como el de un tren de mercancías acercándose. Un rugido grave, continuo, que se siente en el pecho antes de oírse con los oídos. Ese sonido es real y tiene una explicación. Es el aire siendo succionado hacia el frente del fuego, porque un incendio grande consume oxígeno a tal velocidad que genera su propio viento. El fuego, literalmente, respira. Y cuanto más respira, más corre. El viento empujaba las llamas directamente hacia su casa. Antonieta llamó a Mateo. No había cobertura. La primera infraestructura que cae en un incendio de sierra suele ser, precisamente, la de comunicaciones. Los repetidores se quedan sin luz o arden. Así que, en el momento de máximo peligro, la gente se queda además incomunicada.
sola. Llegaron al pueblo en 10 minutos. Los vecinos estaban en la plaza, con los ojos rojos por el humo. Don Aurelio había llegado antes, pero otros no. Una familia con 3 niños pequeños estaba atrapada en una finca más arriba. Los bomberos aún no habían llegado. Y aquí, otro dato que enfurece cuando se conoce. En la España rural y despoblada, el tiempo medio de llegada de los medios de extinción a un núcleo aislado puede superar los 40 minutos. No por dejadez de los bomberos, sino porque hay pocos, cubren territorios enormes y las carreteras de acceso son estrechas, mal mantenidas y, en un incendio, a menudo cortadas por árboles caídos. Antonieta dejó a sus hijos con una vecina y subió en el coche de don Aurelio. Quería ayudar, quería hacer algo. No sabía que lo que iba a ver esa noche la perseguiría el resto de su vida. Lo que Antonieta encontró cuando llegó a la finca de la familia atrapada es algo que ningún noticiero mostró. Y es lo que revela que este problema es mucho más grande de lo que parece. La familia estaba atrapada en su propia casa. El camino de salida estaba bloqueado por un árbol caído que el fuego había derribado. Los bomberos seguían sin llegar. El padre, un joven de 30 años llamado Javier, había intentado salir por el campo, pero el fuego rodeaba la propiedad. Su mujer sostenía al bebé. Los otros 2 niños lloraban dentro del coche, con las puertas cerradas, respirando el humo que se colaba por las rendijas. Antonieta y don Aurelio bajaron del coche y corrieron hacia la casa. El humo era tan denso que apenas podían ver a 1 metro. Y aquí don Aurelio hizo algo que le salvó la vida a todos, leyó el fuego. 80 años en aquella sierra le habían enseñado algo que no está en ningún manual. Miró cómo se movía el humo, sintió el cambio en la piel de la cara y dijo: el viento va a rolar en 10 minutos, va a girar. Tenemos que sacarlos ahora y salir por el este, no por donde vinimos. Esa capacidad de lier el viento no es magia. El fuego, al calentar el aire, crea corrientes ascendentes que arrastran aire de los lados. Cuando el frente cambia de intensidad, el viento local gira. Los viejos del campo lo sabían por instinto. Hoy, los analistas de incendios lo estudian con modelos informáticos y lo llaman comportamiento acoplado fuego-atmósfera. Don Aurelio no había ido a la universidad, pero acertó. Con la ayuda de Javier, sacaron a los 3 niños por una ventana trasera. Los subieron al coche de Antonieta y emprendieron el camino de vuelta al pueblo por el este, como había dicho don Aurelio. A los 5 minutos, el viento cambió, exactamente como él había predicho. La casa donde estaban quedó envuelta en llamas. Si hubieran salido por el camino de siempre, habrían conducido directos hacia el nuevo frente. Esa noche, Antonieta no durmió. Se quedó en la plaza con los vecinos, esperando noticias. Cuando los bomberos llegaron al amanecer, agotados, con la cara negra, dijeron que el incendio había consumido más de 1000 hectáreas y que su casa ya no existía. No quedó nada. Y esto también sorprende a quien no lo ha vivido. La gente imagina paredes en pie, muebles chamuscados, algo que rescatar. En un incendio que alcanza una vivienda con viento fuerte, las temperaturas superan los 800, 1000 grados. El aluminio de las ventanas se funde, el vidrio se derrite, los electrodomésticos se deforman como plástico. No quedan cosas quemadas. Queda ceniza gris y algún hierro retorcido. 15 años de vida reducidos a un rectángulo de polvo caliente. Se fue con sus hijos al pueblo. No tenía nada. Ni ropa, ni documentos, ni los recuerdos. Solo el olor a humo impregnado en la piel. Un olor que, según cuenta, tardó semanas en irse y que todavía hoy, cuando lo huele en una barbacoa o en una chimenea, le acelera el corazón. Los psicólogos que trabajan con víctimas de incendios tienen nombre para eso. Es una respuesta de estrés postraumático y afecta a una parte enorme de los evacuados. La casa se reconstruye. El miedo, no siempre. En los días que siguieron, Antonieta descubrió algo que la enfureció más que la pérdida de su hogar. El incendio no había empezado por un rayo. Había empezado en una finca abandonada, llena de maleza seca, que llevaba años sin limpiar. El propietario, un empresario madrileño que nunca había pisado el terreno, no había cumplido la ley que obliga a mantener cortafuegos y a desbrozar el perímetro de las parcelas en zona de riesgo. Y esto conecta con la verdad más incómoda de todas. Porque la imagen que tenemos del incendio forestal, el rayo, la tormenta seca, la naturaleza indomable, es en gran parte falsa. En España, la enorme mayoría de los incendios tienen origen humano. Negligencias, quemas agrícolas mal hechas, colilas, chispas de maquinaria, líneas eléctricas en mal estado y, sí, también fuegos intencionados. Solo una pequeña parte los provoca un rayo. El monte no arde solo. Lo hacemos arder nosotros, casi siempre sin querer, a veces queriendo. Antonieta denunció. Pero el proceso fue lento, costoso y frustrante. El empresario tenía abogados. Antonieta tenía deudas.
Demostrar el punto exacto de inicio de un incendio y vincularlo a un responsable concreto es endiabladamente difícil. El propio fuego destruye las pruebas. Al final, la denuncia se archivó por falta de pruebas concluyentes. El hombre cuya parcela abandonada ardió primero no pagó nada. Antonieta lo perdió todo. Y aquí está el dato que resume la locura de todo el sistema. En España y en casi toda Europa mediterránea se gasta muchísimo más dinero en apagar incendios que en prevenirlos. Aviones, helicópteros, brigadas, retenes, millones de euros cada verano en extinción. Y una fracción mínima en lo que de verdad evita el fuego. Limpiar el monte, mantener cortafuegos, apoyar a los pastores y agricultores que mantienen vivo el paisaje. Es como gastarse una fortuna en ambulancias y nada en semáforos. Antonieta no se rindió. Se unió a una asociación de afectados por incendios forestales. Empezó a dar charlas en colegios, a denunciar en redes sociales, a presionar a los ayuntamientos para que obligaran a limpiar las parcelas abandonadas. Y poco a poco, su historia se convirtió en la voz de los que no tienen voz, de los que perdieron su casa y a nadie le importó, de los que descubrieron, demasiado tarde, que vivir rodeado de belleza también significa vivir rodeado de combustible. Hoy, Antonieta vive en una casa prefabricada en el mismo terreno donde estaba su hogar. Ha replantado parte del huerto. Ha vuelto a plantar un cerezo, aunque tardará años en dar sombra. Los niños vuelven a correr entre los árboles nuevos, pero el miedo no se ha ido. Cada vez que el verano se acerca, cada vez que el aire huele a seco y el viento sopla del sur, Antonieta mira el cielo y espera lo peor. Tiene una mochila preparada junto a la puerta. Documentos, agua, una linterna, las fotos de los niños. Lo llama la mochila del 30 de julio. No piensa perder 3 minutos nunca más. Esta historia es real. Los nombres han sido cambiados, pero la persona existe. Y hay miles como ella en España, en Portugal, en Grecia, en California, en Chile, en todos los lugares del mundo donde el clima es cada vez más seco, el campo cada vez más vacío y el monte cada vez más lleno de un combustible que solo espera una chispa y 3 números. 30, 30, 30. Si conoces a alguien que vive en una zona de riesgo, comparte este video. Puede que le hagas preparar su propia mochila. Deja en los comentarios qué parte te impactó más. Y suscríbete, porque vamos a seguir contando las historias que los medios grandes no cuentan. Esto fue La Tierra Olvidada. Y recuerda, el fuego no avisa.